¿Qué tal amigos del Pan Am Post? Algunos sabrán y los que no, tenemos la lamentable noticia que en el Ecuador, en Quito, su capital, en una sola noche hubo al menos 3 atentados con coche bomba, explosivos e incluso en las inmediaciones de instituciones del Estado. Para entender qué es lo que está pasando y si es casualidad o no, que esto justamente esté sucediendo en plena campaña electoral cuando estamos entrando a la segunda ronda, la segunda vuelta para elegir presidente y vicepresidente. Para saber más sobre el tema, tenemos en pantalla al almirante Alan Molestina, quien fue comandante general de la Marina del Ecuador. Bienvenido, almirante. Gracias, muy gentiles. A las órdenes, Mamel. Muchas gracias. Ahora, si puede, por favor, darnos primero un contexto. ¿Dónde suceden estos 3 atentados? ¿Si es aislado o si está sucediendo ya en otras ciudades también? Bueno, lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador no es único este momento que estamos viviendo. Ya es una ola de violencia que viene desde unos 2 años para atrás, que se origina básicamente en el narcotráfico, en esta lucha por el territorio para la venta de la droga, de este ilícito, y que en gran parte cuenta con el apoyo en las cárceles que tiene el país. Entonces, desde estos 2, 3 años atrás, el gobierno ha venido declarando una serie de estados de excepción, implementando una serie de medidas, tratando de neutralizar esta ola de violencia que, como le dije anteriormente, se genera en el narcotráfico. ¿Qué ha ocurrido ahora último que nos lleva a estos bombazos que han ocurrido en el corazón del Ecuador, en la capital de la República, en que el gobierno ha empezado a atacar a su origen que está en las cárceles, en las penitenciarías, y ha intervenido en estas 2 últimas semanas en algunas cárceles en las provincias del Cotopaxi, en la provincia de La Suay, aquí en la provincia del Guayas, en los principales centros de reclusión de personas privadas de la libertad, y algunos de sus líderes los ha transportado a la cárcel de máxima seguridad que existe en el país, que se conoce como La Roca, aquí en la ciudad de Guayaquil. Esto ha generado una respuesta de estas bandas organizadas criminales que ha llevado a estos bombazos en una muestra de lo que son capaces y de tratar de intimidar a las autoridades para que sus líderes no sean trasladados a esta penitenciaría de máxima seguridad, y los que ya lo han sido sean regresados a las penitenciarías que no son de máxima seguridad. Inclusive existen algunos miembros de este servicio que resguarda a los presos y policías y aún trabajadores civiles que se encuentran retenidos en 2 cárceles del país, y que exigen pues que paren estos operativos. Esta es la situación en que nos encontramos actualmente, en una crisis que se está viviendo. Yo diría que esta es una guerra que estamos viviendo ya desde hace algún tiempo, que no, pues, no es pues el tipo de guerra al que estamos acostumbrados, sino una guerra del gobierno, del Estado ecuatoriano contra estas mafias organizadas, especialmente narcotraficantes, extorsionadores, que también esta actividad delictiva se da en gran escala en nuestro país ahora, y que vivimos un momento crítico. Muchas gracias por ese contexto. Uno de los atentados sucede en las inmediaciones del Senaín. Si por favor puede comentar a nuestros amigos locales e internacionales qué es el Senaín y por qué sucede ahí el atentado. Sí, el SENAI es el Servicio Nacional de Protección de Personas Privadas de la Libertad, que en definitiva es la institución que está hecho cargo del resguardo de la seguridad de los centros penitenciarios. Por ley, por norma nuestra, los únicos que pueden actuar dentro de estas cárceles es este personal del SENAI, como se lo conoce. Las Fuerzas Armadas, para poder ingresar, el gobierno tuvo que declarar un estado de excepción, porque por norma general no lo pueden hacer de acuerdo a la misión que tienen las Fuerzas Armadas.
Este sistema SENAI se encuentra en una situación de depuración y a su vez de reestructuración. Se espera contar hasta con unos 5.000 integrantes en un plazo que se ha fijado el gobierno para poder reforzar la seguridad de los centros penitenciarios. Eso es en una forma muy básica que es el SENAI y la situación en que se encuentra en este momento. Su accionar ha sido muy criticado porque en estas penitenciarías, en estos últimos operativos que se han efectuado por parte de la Policía Nacional, de Fuerzas Armadas y de personal SENAI también, se ha encontrado de todo, se han encontrado refrigeradoras, lavadoras, armamento, explosivos, granadas. Esto ha sido permanente en estas últimas semanas. Se están quedando ellos sin su logística, que es con la que se defienden, que se disputan entre ellos el liderazgo y las matanzas que se han dado en estas penitenciarías. Y por eso es que estamos viviendo este momento crítico en que prácticamente están enfrentando al gobierno, como le decía, con esta retención que le han puesto el nombre, pero que realmente es un secuestro de personal del SENAI, policías, inclusive empleados civiles, que están ahorita retenidos por los privados de la libertad, exigiendo al gobierno que paren los operativos que se están dando. Ahora que está a punto de abandonar el gobierno Guillermo Lasso, ¿cree que este es un mensaje para el gobierno venidero, ya que falta apenas un poco más de un mes para las siguientes elecciones? Bueno, contestar su pregunta es un poco complicado, existen muchas aristas al gobierno del expresidente Correa y que tiene su candidata, se lo ha relacionado mucho con el narcotráfico. Una de las ponencias de este partido político ha sido de que antes estábamos mejor, que antes no ocurrían estos actos de violencia que se están viendo. Y entonces no puede ser una hipótesis descartable que también tenga un tinte político. El gobierno que venga, en mi opinión, debe de enfrentar con decisión eh, a estas bandas criminales organizadas porque el Ecuador poco a poco ha ido de mal en peor. No hemos mejorado realmente en el aspecto de la seguridad porque yo diría que antes se les dio muchas prebendas a los privados de la libertad, a los líderes, no se los tocaba y ellos seguían delinquiendo, seguían ordenando los asesinatos de las cárceles. Pero eso no se puede dar en ningún estado organizado. Una vez que se los empieza a apretar, que se los empieza a aislar, tenemos la respuesta de ellos. Por eso sería una gran equivocación ceder en este momento en que se está empleando la mano dura. En mi opinión, el gobierno que venga tiene que mantener hasta este punto donde ha llegado el gobierno del presidente Lasso, pues, y seguir con esta línea para poder realmente neutralizar, debilitar estas bandas de criminal, lo cual no será sencillo, no será fácil. Todos conocemos los millones de dólares que mueve el narcotráfico, cuánta gente vive de esta actividad ilegal y que ha conllevado a un debilitamiento en algunas instituciones del Estado ecuatoriano y ha dado motivación para que proliferen otras actividades ilícitas como es la extorsión que se da en nuestro país. Estamos enfrentando esta actividad ilícita que es muy grave y que a los 50.000 y tanto más policías que tenemos, los sistemas de inteligencia no les resulta fácil de controlarla. Yo diría que la situación está en algo sobrepasando a nuestra Policía Nacional y por eso es que se ha decretado el estado de excepción para que intervengan también nuestras Fuerzas Armadas como lo están haciendo actualmente. Muchas gracias. Y ya que el tiempo la tenemos un poquito en contra, me gustaría hacerle una pregunta más de carácter narrativo.
Existe una frase que nace en Argentina que dice que no hay derechos humanos para los humanos derechos. Precisamente por lo que vemos es, sobre todo en la corriente ideológica progresista, cuando empezaron a ver los motines en la cárcel, nos dijeron que la policía no es vulnerable. Y a los pocos meses se vio que una mujer policía justamente fue vejada por un recluso. ¿Qué cree usted que debe ser el discurso del presidente venidero respecto a los derechos humanos y dónde es su límite, cuándo se debe ejercer la fuerza, cuándo debe ser dura y cuándo blanda? Bueno, la respuesta está a la vista, Mamela, porque cuando se inició esta violencia en nuestro país y empezaron a intervenir las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los de los derechos humanos fueron los primeros en estar ahí afuera de los centros penitenciarios reclamando de que se estaba violando sus derechos. Pero ¿qué pasa con los derechos de todos los ecuatorianos en que estamos aterrorizados? Porque esa es la palabra. Vivimos un estado de terror. Nadie quiere después de las 18 horas ya salir a ningún lado. Todos tenemos temor de ser asaltados, de ser secuestrados. Yo creo que finalmente estas personas que tienen esta actividad tan loable que defender los derechos humanos, pero que deben de ser de todas las personas, no solamente de ciertos grupos. Yo creo que se han dado cuenta de la real situación que vive el Ecuador y que yo no quiero decir que se violen los derechos humanos, pero si estas personas matan desde adentro de las cárceles, se ordenan los asesinatos afuera, si ellos se masacran en la disputa por el territorio dentro de las penitenciarías y afuera de las penitenciarías, ¿cómo vamos a arreglar esto de aquí? Hay que entrar a las penitenciarías, hay que coger a los cabecillas, hay que aislarlos. Pues. Algo tenemos que hacer, si no vamos a perder esta guerra que hasta el momento resulta muy dura para nuestro país y para el gobierno actual. Por eso a la pregunta anterior, el gobierno que venga no debe andar por las ramas. Aquí no tiene que haber ninguna negociación. Aquí lo que tiene que haber es que el Estado, el gobierno de turno, ejerza su autoridad, ejerce el control, porque todavía no tenemos el control de las cárceles. Lo que está ocurriendo el día de hoy, este personal retenido del SENAI, de la Policía Nacional y también empleados civiles, es una muestra de que no se tiene el control total. Pero eso no quiere decir que no se esté haciendo el esfuerzo. En mi opinión, se está haciendo el esfuerzo. No es fácil, se está avanzando, no como quisiéramos, pero no tenemos que ir para atrás ahora, hay que ir hacia adelante. Es muy importante esto que señala de no negociar con los terroristas, considerando que el candidato a la vicepresidencia del binomio correísta, que es del socialismo del siglo XXI, justamente, y miembro de la Internacional Progresista, por ende del Grupo de Puebla, dijo que debería haber una mesa de diálogo, lo cual causó mucho rechazo en la población y hemos visto que en esta segunda vuelta electoral está bastante silenciado, precisamente para evitar comentarios de esta índole. Así que si le gustaría dejar un mensaje de despedida, bienvenido. Bueno, gracias por la entrevista. Es una oportunidad para informar lo que está ocurriendo en el Ecuador. Estamos luchando duro contra estos grupos criminales. Yo llamo a los ecuatorianos a la unidad, a la racionalidad, en que no tenemos que mostrar signos de debilidad en pensar ni por un microsegundo en que hay que negociar para que estos dejen de llevar a cabo estos actos de terrorismo, de violencia, para permitirles que hagan lo que a ellos les da la gana. De ninguna forma. Es hora de unirnos, de sentar conciencia y de continuar con mano dura contra estos grupos criminales, si no el Ecuador del mañana, pues la herencia que le dejemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues será un narco país y eso no puede ocurrir de ninguna manera. Gracias por su tiempo, Almirante.